que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tiene razón cuando dice que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, último día del mes de octubre, último domingo del tiempo ordinario, 31º, tenemos unas lecturas que justamente son muy edificantes para dar un sentido pleno a este tiempo litúrgico ordinario que nosotros estamos viviendo, porque es el tiempo de la conversión, es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de la profunda oración, es el tiempo del encuentro con el Señor. El tiempo ordinario tiene un significado profundísimo a nivel litúrgico, nos ayuda a vivir la cotidianidad de la vida. En esa cotidianidad de la vida, del momento a momento, hora por hora, día por día, nosotros nos vamos acostumbrando en nuestro ámbito, en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestra comunidad, a vivir lo que creemos, porque normalmente uno no puede vivir lo que no cree. Y allí donde hay el punto fundamental, qué es lo que es la ley, cuál es el significado de la esencia de la ley, en qué sentido el Señor nos invita a seguirle en estos tiempos para que nosotros podamos comprender la verdad verdadera. El Señor nos dice justamente, y respondiendo a nuestro cuestionamiento, cuál es el primero de los mandamientos, como decir cuál es el más importante, o mejor dicho, cuál es el que resume, o es esencialmente lo que está presente en todos los 10 mandamientos. Y claro, cuando Jesús se le preguntó eso, respondió obviamente manteniendo el significado de la revelación, como nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, cuando justamente Moisés le habla al pueblo y le dice: amarás a todo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero antes de eso, Él avisa de una forma fundamental: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y por eso invita a Moisés: graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Ese vivir creyendo en el único y verdadero Dios, dador de vida, que es el que nos ama, el que es nuestra fuente y que nos promueve a amar a los demás como a nosotros mismos, es justamente ese camino de interiorización de la ley que marca los pasos de nuestra fe y nos va indicando hacia dónde caminar, porque produce dentro de nosotros la reunificación de la persona que el pecado ha roto.
porque si ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, significa que ese amor al Dios único y verdadero, ese reconocimiento que Dios es único y verdadero, es justamente lo que permite la reunificación del ser humano que el pecado ha querido romper y destruir en varios pedazos para que el hombre no se encuentre más a sí mismo, para que el hombre no encuentre más al prójimo y para que el hombre no encuentre a Dios. Obviamente es allí donde acontece el milagro. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Es fundamental. Y por eso Jesús, al responderle al escriba, le está diciendo justamente eso. Shema Israel, escucha Israel. Es el primer mandamiento, porque si tú no escuchas, ¿cómo puedes tú aprender a descubrir que Dios te ama y a amar a Dios? ¿Cómo puedes tú aprender a amar al prójimo como a ti mismo? Es lo que nosotros podemos observar en el día a día de nuestra vida, en esa espiritualidad de lo cotidiano. Si tú no escuchas a los demás, ¿cómo tú pretendes lograr una verdadera comunicación, un verdadero entendimiento, un verdadero sentido del compromiso, de la colaboración, de la solidaridad, de la ayuda mutua, si tú no aprendes a escuchar en tu familia, en tu matrimonio, en tu comunidad? Si tú no aprendes a escuchar la voz del Señor en el profundo de tu corazón, si tú no aprendes a escuchar la presencia de Dios en ti mismo, porque está presente en el corazón del otro, es allí donde nosotros reunificamos por el único Dios verdadero, por esa fe en el único Dios verdadero, toda nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón. El ser humano roto por el pecado se reintegra, se reunifica. Es por eso que Jesús le responde muy sabiamente y tomando todo del Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Moisés y Moisés le habla a su pueblo, de la importancia de la escucha. Y eso nos permite a nosotros descubrir que de la escucha depende nuestra capacidad, no solo de entendimiento, sino de relación, comunicación, de aceptación, de confianza del uno en el otro. Y bueno, cuando Jesús le responde eso, el escribe también le replica, muy bien, la pegaste prácticamente. Tiene razón cuando dice que Dios es único, que el Señor, y que no hay otro fuera de Él, hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más porque son justamente esa capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, son justamente lo que a nosotros nos permite vivir el sentido del sacrificio. Porque para aprender a escuchar a Dios hay que sacrificar muchas veces lo propio. Para aprender a escuchar al otro hay que aprender a callar. Para aprender a escucharse a sí mismo hay que dejar que las voces interiores que no son de Dios se puedan callar. Y ahí donde comprendemos el sentido del sacrificio, porque un sacrificio sin amor no tiene sentido. Un sacrificio que tú puedas ofrecer o del que tú puedas participar, si no se vive con esa actitud profunda de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no tiene sentido, no tiene valor, pierde fuerza, pierde significado, pierde esencia. Y allí donde nosotros nos encontramos en lo que el Señor le quiso decir justamente al maestro de los escribas, no está lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere eso decirle el Señor? Bueno, te estás acercando a la comprensión de la verdad suprema. Yo soy el Hijo de Dios hecho carne, yo soy la palabra del Padre, yo soy aquel que junto con el Padre enviamos el Espíritu, yo soy aquel que voy a dar mi vida por ti y me voy a ofrecer en sacrificio a mí mismo. Yo soy el que ha venido a cumplir toda la palabra referente a mí y que ahora me transformo en la palabra que viene a edificar el nuevo mundo, el nuevo cielo, la nueva tierra, viene a promover tu camino de conversión en tu corazón, porque en Cristo Jesús, donde se cumple la plenitud de la ley. Escucha, Israel,
seguramente el padre le decía al hijo, escucha, hijo mío. Y ahí donde el hijo se reconocía en ese amor del padre, porque la escucha interior te permite vivir en el amor. Esa escucha interior te permite transformarte en el amor, en esa escucha interior que Dios permite que nosotros podamos llegar al corazón del otro, como al de nosotros mismos. Ve y haz tú lo mismo. Esto es el llamado que el Señor hoy nos hace a todos.